Le disparé a mi hermano en la pierna esa noche de tormenta en las afueras de Madrid. No para matarlo, sino para que sintiera el mismo dolor que él me había infligido durante años. Su grito rasgó el aire como un cuchillo. Y en ese instante, supe que la venganza no era un final, sino el comienzo de un abismo que nos tragaría a ambos. Pero lo que él no sabía era que yo había guardado el arma más letal, la verdad, grabada en un video que destruiría no solo su reputación, sino su alma. Me llamo Javier Ruiz, y hasta hace 3 años, mi vida era un tapiz de privilegios tejidos con el sudor de mi familia. Nacimos en un barrio obrero de Vallecas, Madrid, donde el sol quema el asfalto en verano y el frío cala los huesos en invierno. Mi padre, un mecánico de manos callosas, había construido un pequeño imperio de talleres automovilísticos que se extendió por la capital como venas de acero. Él y mi madre, una costurera de ojos cansados, nos criaron a mi hermano mayor, Carlos, y a mí con la promesa de que la sangre no se negocia. Somos Ruiz, y los Ruiz no se venden, repetía mi padre mientras afilaba una llave inglesa bajo la luz amarillenta de su garaje. Carlos era el dorado, el que todos admiraban. 2 años mayor que yo, con esa sonrisa que desarmaba a los bancos y un carisma que convertía a rivales en aliados. Yo era el silencioso, el que calculaba en las sombras, el que estudié Derecho en la Complutense para defender el legado familiar cuando los buitres empezaran a rondar. Juntos, éramos invencibles, él expandía el negocio, yo lo blindaba con contratos y demandas. Pero bajo esa fachada, el veneno ya goteaba. Carlos envidiaba mi lealtad a padre, mi rol como el guardián que no necesitaba alardear. Y yo, en secreto, resentía su egoísmo, como dilapidaba el dinero en fiestas en Malasaña mientras yo ahorraba para el futuro. Todo cambió una noche de julio, cuando el calor asfixiante de Madrid se colaba por las ventanas entreabiertas de nuestra casa familiar en Chamberí. Padre había muerto 6 meses antes. Un infarto que lo tumbó sobre el motor de un viejo Seat. Dejó el negocio a medias entre nosotros. Con deudas pendientes y un testamento que nos ataba, yo gestionaba las finanzas. Carlos las operaciones. Esa noche, discutimos por un préstamo que él había solicitado en secreto para un proyecto innovador que olía a estafa desde lejos. Eres un niñato controlado, Javier. Me escupió. Su aliento a whisky barato. Papá te mimaba porque eras su perrito faldero. Le respondí con frialdad, tú eres un parásito que chupa la sangre de lo que él construyó. Al amanecer, la policía irrumpió en mi apartamento en Salamanca. Me esposaron frente a mi novia, Elena, que sollozaba en el umbral, y me arrastraron a la comisaría de Puente de Vallecas. La acusación, fraude fiscal masivo. Desvío de fondos de la empresa familiar. Cientos de miles de euros evaporados en cuentas offshore. Firmas falsificadas con mi nombre. Carlos, con lágrimas de cocodrilo en los ojos, declaró ante el juez que yo lo había engañado, que había manipulado los libros para robarle su herencia. Mi hermano siempre fue ambicioso, pero nunca imaginé que me traicionaría así, dijo en la prensa. Su rostro de mártir en las portadas de El País y ABC. La sociedad, esa bestia ciega, lo creyó. Los talleres cerraron uno a uno. Los empleados nos maldecían en las calles. Y madre, con su artritis devorándole las manos, se encerró en su habitación, murmurando oraciones a la Virgen de la Almudena. Perdí todo en un parpadeo. Elena me dejó una nota. No puedo amar a un ladrón. Javier. Perdóname. Pasé 2 años en la cárcel de Soto del Real, entre grafitis de odio y heledora desesperación. Allí, en la celda que olía a moho y orina, el odio se convirtió en mi brújula. No era solo rabia, era un fuego meticuloso, un plan que tejí hilo por hilo en las noches interminables. Leí cada expediente, memoricé cada transacción. Carlos,
Mientras tanto, se pavoneaba como el héroe redimido, vendió los talleres restantes a un conglomerado chino. Se compró un ático en Gran Vía y se casó con una modelo de Instagram que lo llamaba Miss Salvador. Pero yo sabía la verdad. Esas firmas falsificadas eran suyas, el fraude. Su idea para encubrir sus deudas de juego en el casino de Barcelona. Me había sacrificado para salvar su pellejo, y el mundo aplaudía su mentira. Salí un viernes de otoño, con el sol poniente tiñendo las tapias de la prisión de un rojo sangriento. Madre me esperaba en la puerta, más frágil que nunca, su bastón temblando en la mano. Hijo, ¿por qué? Susurró, pero en sus ojos vi la duda, esa grieta que Carlos había excavado. La abracé, oliendo su perfume de lavanda marchita, y juré en silencio, no por qué, madre. Por justicia. Regresé a Madrid en un autobús abarrotado. El skyline de la ciudad burlándose de mí con sus rascacielos relucientes. Alquilé un cuchitril en Lavapiés, entre grafitis anarquistas y el Eroume a kebab quemado. Mi primer acto de venganza fue pequeño, casi poético, a que es su cuenta de email con un viejo contacto de la universidad. Leí sus mensajes, sucios y codiciosos, planeando expandir su nuevo negocio de importaciones con dinero sucio. Pero necesitaba más. Contacté a un ex empleado leal, Miguel, un mecánico de 50 años que había perdido su casa por el cierre de los talleres. Señor Ruiz, usted no era el ladrón. Lo vi todo. Carlos falsificó los papeles esa noche, borracho y desesperado. Miguel me dio las primeras piezas, un USB con copias de correos internos. Pruebas de que Carlos había transferido fondos a su cuenta personal disfrazados como gastos operativos. No era suficiente para la corte, pero para mí, era el mapa de un tesoro enterrado en mentiras. Las semanas siguientes fueron un torbellino de sombras. Me infiltré en su mundo como un fantasma. Seguí a su esposa, Laura, por las boutiques de Serrano, notando cómo sus tarjetas de crédito pagadas con mi herencia robada brillaban bajo las luces. Visitaba a madre en secreto, contándole fragmentos de la verdad, viendo cómo su fe en Carlos se resquebrajaba como cristal viejo. Él, ajeno, organizaba cenas en su ático, rodeado de inversores que lamían sus botas. Una noche, me colé en la fiesta disfrazado de camarero. Lo vi reír, alzando una copa de Rioja a la familia, que nos une incluso en la adversidad. Su mirada se cruzó con la mía por un segundo, palideció, pero lo atribuí a la luz parpadeante. En ese momento, el odio me quemó la garganta como ácido. No mataría, eso sería misericordia. Lo despojaría de todo, su nombre, su amor, su alma. El invierno de Madrid es un verdugo lento, con vientos que azotan las plazas como látigos invisibles y niebla que envuelve los secretos en un sudario gris. Me instalé en mi rutina de venganza como un monje en su celda, mañanas revisando documentos robados, tardes siguiendo pistas en los bajos fondos de la ciudad, noches planeando el próximo golpe. Miguel se convirtió en mi aliado improbable, un hombre roto por la misma traición. Nos reuníamos en un bar de Usera, rodeados de inmigrantes que contaban historias de exilios peores que el mío. Carlos siempre fue un lobo en piel de cordero, me dijo una vez, pasándome un sobre con facturas manipuladas. Pero usted, don Javier, tiene el colmillo afilado ahora. La primera grieta en su armadura la provoqué con sutileza. Anónimamente, filtré al diario La Razón un artículo sobre irregularidades en su nuevo negocio de importaciones. No lo acusé directamente, eso sería burdo, sino que sembré dudas, ex socio de los Ruiz. ¿Ahora millonario? ¿De dónde viene el dinero? Las redes sociales estallaron. Trolls y ex empleados lo acosaban en Twitter con hashtags como Ruiz ladrón. Carlos respondió con una rueda de prensa en su ático. Su rostro tenso, bajo el flash de las cámaras, son calumnias de envidiosos.
Mi familia sufrió lo suficiente. Pero vi el pánico en sus ojos cuando leyó el artículo en su teléfono, solo en su estudio. Elena reapareció entonces, como un fantasma de lo que fui. Me encontró en una cafetería de la Latina. Su cabello corto ahora, ojos marcados por ojeras que no tenía antes. Javier, he estado investigando por mi cuenta, confesó, deslizando un pendrive sobre la mesa manchada de café. Cuando te dejaron, dudé. Pero vi cosas. Carlos presionándome para que testificara en su favor, ofreciéndome dinero. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Y por un instante, el odio se diluyó en algo más humano. Anhelo. La besé allí mismo, entre el bullicio de los turistas, saboreando sal y redención. Pero la venganza no perdona debilidades. Ayúdame, le rogué. Encuéntrame la clave de su caja fuerte. Sé que la tiene en el ático. Elena accedió, dividida entre el amor perdido y el miedo a la ira de Carlos. Se infiltró en sus vidas como una espía en su propia casa. Fingía dolores de cabeza para registrar el estudio mientras él negociaba con proveedores en Barcelona. Yo, meanwhile, profundizaba en el pasado. Descubrí que el fraude no era un acto impulsivo. Carlos había planeado sabotearme desde la muerte de padre. Cartas antiguas, escondidas en el sótano de la casa familiar, revelaban su envidia. Javier siempre fue el favorito, robándome mi lugar. Madre, al leerlas, se derrumbó en mis brazos. Hijo, ¿por qué no me dijiste? Porque el dolor es mío para cargar. Madre, respondí, pero en realidad, temía perderla a ella también. El conflicto familiar escaló cuando Carlos me confrontó en el cementerio de la Almudena, durante el aniversario de padre. La lluvia caía en sábanas, empapando las lápidas como lágrimas divinas. Hermano, ¿eres tú detrás de esto? No has pagado suficiente. Gruñó. Su paraguas negro como un cuervo. Lo miré. El agua goteando de mi gabardina raída. Suficiente será cuando devuelvas lo que robaste, Carlos. No el dinero, el honor. Su puño voló, pero lo esquivé. En cambio, le mostré una foto en mi teléfono, una transferencia bancaria a su amante secreta, pagada con fondos de la empresa. 1-0, susurré. Se fue tambaleando, pero supe que el juego había cambiado. La sociedad, esa puta caprichosa, empezó a girar. Amigos comunes me contactaban en secreto, susurrando remordimientos. Un inversor clave de Carlos retiró su apoyo tras un rumor de lavado de dinero, otro regalo mío, plantado en foros oscuros. Su matrimonio se resquebrajaba. Laura, harta de sus ausencias, lo confrontaba en cenas que yo espiaba desde el balcón opuesto. Elena me traía grabaciones, eres un mentiroso, Carlos. Y sí, Javier tenía razón. Él la golpeó entonces. Un bofetón que resonó en el mármol. Ese audio fue mi segunda arma, lo envié a un periodista amigo, enmarcado como violencia doméstica en la élite madrileña. El escándalo estalló, Laura lo dejó, llevándose a su hija pequeña y la mitad de sus bienes en un divorcio relámpago. El pánico lo consumía. Me llamó una medianoche. Voz ronca por el insomnio, Javier, hablemos. Como hermanos. Reí. Un sonido hueco en mi habitación fría. Los hermanos no se apuñalan por la espalda. Carlos. Colgué, pero su súplica me removió algo profundo. ¿Era hate o solo un eco de lo que fuimos? Al día siguiente, madre sufrió un derrame. La encontré en el hospital Gregorio Marañón. Tuvo serpenteando su cuerpo frágil. Carlos llegó tarde, oliendo a coñac. Y la escena fue un microcosmos de nuestra ruina. Yo sosteniendo su mano, él balbuceando excusas. Perdóname, madre, murmuró. Ella abrió los ojos. Débiles, perdónanos a todos. En esa cama de muerte lenta, el odio se entretejía con la culpa, un nudo que me ahogaba. Pero no paré.
con el pendrive de Elena. Accedí a su caja fuerte, documentos, joyas de madre, y un disco duro con emails incriminatorios. Ahí estaba, pruebas de que había sobornado a un inspector policial para mi arresto. El plan se aceleraba, el clímax se acercaba como una tormenta sobre la sierra de Guadarrama. Madrid en primavera es una ilusión de renacimiento, con jacarandas violetas tiñendo las aceras y el Eroume Asa traicionando el hedor subyacente de la ciudad. Pero para mí, era un tablero de ajedrez donde cada movimiento podía ser jaque mate. Con las pruebas en mano, organicé mi red. Miguel reclutó a 2 ex-empleados más, testigos silenciados con cheques de Carlos. Elena, ahora mi sombra leal, hackeó su teléfono para rastrear reuniones sospechosas. Y yo, el arquitecto del caos, contacté a un abogado corrupto en los juzgados de la Plaza de Castilla, un viejo conocido de la universidad que debía favores. El siguiente golpe fue legal, pero visceral. Presenté una demanda por difamación y fraude, anónima al principio, para que el juez la tomara en serio. Los papeles llovieron sobre su ático como confeti envenenado, citaciones, embargos preliminares que congelaron sus cuentas. Carlos contraatacó con furia, contrató detectives privados que me siguieron por las ramblas de Malasaña, intentando fabricar evidencia de mi inestabilidad mental. Una noche, me acorralaron en un callejón de la movida, 3 matones con acentos rumanos exigiendo que no fuera de la ciudad. Luché como un animal herido, rompiendo una nariz y ganando una costilla fisurada, pero escapé con la adrenalina bombeando venganza pura. Madre empeoró, el hospital se convirtió en mi segunda casa, un limbo de pitidos y desinfectante. Allí, en visitas robadas, ella confesó fragmentos de nuestro pasado roto. Tu padre sospechaba de Carlos, Javier. Me dijo una vez, el chico tiene demonios que no ve. Pero lo negué, por paz. Sus palabras me destrozaron, el odio no era solo mío, era un legado envenenado. Carlos visitaba esporádicamente, cargado de flores que marchitaban rápido como su arrepentimiento fingido. Una tarde, nos encontramos solos en el pasillo estéril. Esto tiene que parar, hermano, siseo. Ojos inyectados en rojo. Estás destruyéndonos. Le sonreí. Frío, tú empezaste el fuego. Carlos. Yo solo avivo las llamas. El conflicto se extendió a la esfera social. Esa telaraña de hipocresía madrileña. Invité a ex socios a un encuentro reconciliador en un restaurante de Huertas, donde serví Rioja y verdades amargas. 1 a 1. Se volvieron. Carlos nos mintió a todos, admitió un importador, firmando una declaración jurada. La prensa olfateó sangre, un reportaje en El Mundo detallaba el escándalo Ruiz, víctima o verdugo. Carlos se refugió en negaciones, pero su imagen se agrietaba, invitaciones canceladas, socios huyendo como ratas de un barco hundiéndose. Elena y yo nos reencontramos en la intimidad robada. En moteles baratos de las afueras donde el mundo no nos encontraba. Te amo. Pero esto te está consumiendo, murmuraba ella, trazando mis cicatrices con dedos temblorosos. El sexo era feroz, un bálsamo temporal contra la rabia. Pero después venía la duda, ¿valía la pena sacrificar lo que quedaba de humanidad? Una noche, mientras fumábamos en la ventana empañada, me contó su twist personal. Carlos me ofreció dinero para traicionarte de nuevo. Dijo que eras un loco obsesionado. La besé con fuerza, sellando nuestra alianza en sudor y promesas. El pánico de Carlos culminó en un error fatal. Desesperado por liquidez, vendió acciones de la empresa china a un prestamista usurero de los barrios bajos. Yo lo supe por un soplo de Miguel y actué, alerté a las autoridades fiscales sobre la transacción, enmarcándola como evasión. La Guardia Civil allanó su ático al amanecer, sacándolo en pijama ante flechis voraces. Es una conspiración de mi hermano, gritó, pero el mundo ya no escuchaba. Madre,
desde su cama. Vio las noticias en la tele del hospital y lloró. Dios, ¿qué hemos hecho? En ese caos, surgió un personaje inesperado, tía Rosa, la hermana de padre, una viuda acerada de Toledo que había cortado lazos con nosotros por dramas familiares. Llegó a Madrid con maletas y juicios, oliendo a Romero y determinación. He visto suficiente podredumbre en esta familia, declaró, sentándose a mi lado. Carlos es el cáncer, tú, el bisturí. Me dio acceso a viejos documentos de padre, un testamento secreto que dividía todo por igual, no por méritos. Con eso, la demanda ganó tracción, el juez ordenó una audiencia preliminar. Pero el odio me aislaba. Soñaba con padre, su fantasma mecánico susurrando, la venganza es un espejo, hijo. Te refleja roto. Despertaba sudando, el corazón latiendo como un tambor de guerra. Elena notaba mi descenso, estás cruzando la línea, Javier. Y tenía razón, planeaba el siguiente paso, confrontarlo en su punto más débil, su hija. No para herirla, sino para que viera la máscara de su padre caer. La audiencia se acercaba, un clímax legal que prometía exposición total. Madrid bullía con rumores, y yo, en el centro, sentía el peso de decisiones irreversibles. El verano regresó a Madrid como un verdugo con sed de sangre, el asfalto ondulando en espejismos de calor y el Tajo lejano susurrando promesas de escape que nunca cumpliría. La audiencia preliminar en los juzgados de los salesianos fue un circo, periodistas acampados en la puerta, manifestantes con carteles de justicia para los Ruiz. Entré con traje prestado, Elena a mi lado como ancla, su mano fría en la mía. Carlos llegó escoltado por abogados caros, su rostro demacrado, pero aún con esa arrogancia que lo definía. Nuestras miradas se cruzaron en el pasillo de mármol, la suya, un pozo de odio mutuo, la mía, un lago helado de cálculo. El juez, un hombre de cejas canosas y voz de trueno, desgranó los cargos, fraude, difamación, posible coacción policial. Mis testigos desfilaron, Miguel con su USB de correos, el importador con facturas falsificadas, tía Rosa blandiendo el testamento oculto. Señor Ruiz el menor actuó en defensa propia, argumentó mi abogado, pintándome como el mártir redimido. Carlos contraatacó con mentiras, mi hermano es un resentido, fabricando pruebas desde la cárcel. Pero el jurado, o lo que quedaba de él en esa farsa, vio las grietas. Al final del día, el juez ordenó una investigación federal, esto huele a corrupción sistémica. Fuera. El caos estalló. Carlos me emboscó en el aparcamiento, su Mercedes bloqueando mi salida. Maldito seas, Javier. ¿Contento? Madre está muriendo por tu culpa. Su puño conectó con mi mandíbula, un crujido que sabía a hierro. Caí, sangre en la boca, pero me levanté riendo, no, hermano. Muere por la tuya. Elena intervino, gritando por ayuda, y la policía lo separó, esposándolo brevemente por agresión. Las fotos circularon, el héroe caído arrestado, su imagen hecha trizas. Madre falleció esa noche, en una habitación que olía a antiséptico y flores mustias. La encontramos fría al llegar, su rostro sereno como si hubiera escapado al fin del veneno familiar. El funeral en la parroquia de San Cayetano fue un requiem para nuestra dinastía, primos distantes murmurando condolencias falsas. Carlos y yo de pie ante el ataúd como extraños. Él lloró lágrimas reales. Por primera vez, y por un segundo, el odio flaqueó. ¿La querías tanto? Le pregunté en voz baja, mientras el sacerdote salmodiaba. Más que a ti, quizás, respondió. Y algo en mí se rompió. Enterramos a madre bajo un cielo plomizo, y con ella, el último lazo que nos unía. El duelo fue mi catalizador. Solo en el piso de lavapiés, rodeado de cajas de pruebas, planeé el clímax personal. Sabía de su debilidad la hija, Sofía, de 6 años,
su princesa en un mundo de mentiras. No la tocaría, pero la usaría como espejo. Arreglé un encuentro accidental en el retiro, donde ella jugaba con niñeras indiferentes. Me acerqué disfrazado de paseante, ofreciéndole un helado de vainilla. Tu papá te quiere mucho, ¿sabes? Le dije, mientras grababa con un botón oculto. Pero a veces, los papás mienten para protegernos. Sus ojos grandes, idénticos a los de Carlos de niño, me perforaron. Papá dice que tú eres malo. Asentí, quizás lo sea. Pero la verdad siempre sale. Ese video, inocente pero devastador, lo envié a Laura, su ex esposa, con una nota: protégela de sus mentiras. Ella, ya enemistada, lo usó en la corte de familia para ganar custodia total. Carlos perdió a Sofía en una audiencia express. Comportamiento inestable, dictaminó el juez. Lo vi desmoronarse en las noticias, gritando en los pasillos: mi hija, Javier, esto es guerra. Pero la guerra era mía, y yo la dirigía con precisión quirúrgica. Elena y yo nos hundimos en una espiral de pasión y paranoia. Hacíamos el amor en parques abandonados, susurrando planes entre gemidos. Pero el estrés la minaba. Estás cambiando, Javier. El hombre que amé no era este monstruo calculador. Discutíamos, yo la acusaba de debilidad, ella de ceguera. Una noche, en un arrebato, me confesó: Carlos me visitó. Pidió ayuda. Dijo que te perdonaría si parabas. La abofeteé, un eco de su propio pasado, y el horror en su rostro me congeló. Lo siento, balbuceé, pero el daño estaba hecho. Se fue, dejando un vacío que el odio llenó de nuevo. Tía Rosa se convirtió en mi confesor improbable, invitándome a su casa en Toledo para fines de semana de vino y verdades. La venganza es un amante celoso, sobrino. Te da placer, pero te deja vacío. Sus palabras me removieron, pero ignoré la advertencia. En cambio, profundicé, descubrí que Carlos planeaba huir a Marbella con dinero negro, un yate esperando en el puerto. Alerté a la UDYCO, la unidad antidrogas, fingiendo una pista de lavado. Allanan su piso, maletas listas, fajos de euros. Lo arrestaron esa madrugada. Su foto en portada de La Vanguardia: el heredero caído, en manos de la justicia. El clímax legal se acercaba, pero yo anhelaba el personal. Organicé el encuentro final en las ruinas de nuestro viejo taller en Vallecas, ahora un esqueleto de hormigón y recuerdos. Le envié una nota: ven solo, o libero todo. La tormenta rugía esa noche, relámpagos iluminando el skyline como juicios divinos. La lluvia azotaba las ruinas del taller como dedos acusadores, convirtiendo el suelo en un lodazal que chupaba las botas. Esperé en la sombra de un torno oxidado. El revólver de padre, un recuerdo polvoriento pesado en mi bolsillo. No lo usaría para matar. Era simbólico, un eco del dolor mecánico que nos formó. Carlos llegó puntual. Faros de su BMW cortando la oscuridad como cuchillas. Bajó, empapado en segundos, su silueta recortada contra el trueno. Javier, ¿qué demonios quieres? Ya no basta con arruinarme. Avancé, la pistola visible pero baja. Quiero lo que siempre quise. Hermano, la verdad. Di su nombre. Di por qué me sacrificaste. Su risa fue un graznido roto. Por supervivencia, tú eras el perfecto, el hijo dorado. Padre te daría todo. Y yo. Yo me ahogaba en deudas, en el vacío que él nunca vio. Se acercó, ojos brillando con una mezcla de rabia y súplica. Te envidiaba, sí. Pero el fraude fue un error. Pensé que, con 2 años en la cárcel, aprenderías. Le escupí: aprendí a odiarte. Aprendí que la sangre no significa nada. La confrontación escaló, puños volaron, cuerpos chocando contra metal retorcido. Lo derribé.
rodando en el barro, mi rodilla en su pecho. Dilo, admite que falsificaste todo. Jadeando, murmuró, sí. Lo hice. Por el dinero, por el control. Pero tú eras el obstáculo. Saqué el teléfono, grabando su confesión entre sollozos. Ahora, el mundo lo sabrá. Pero entonces, el twist, su mano se cerró en mi muñeca, torciéndola hasta que el arma cayó. No tan rápido, hermano. Sacó su propio revólver, un 9 milímetros reluciente. Te subestimé. Pero yo también planeé. Reveló su contraataque, había sobornado a un jeque para plantar evidencia en mi computadora, fotos editadas de mí con diles, emails falsos de extorsión. La policía viene en camino. Serás tú el loco vengativo que intentó matarme. El pánico me invadió, el odio se torció en traición doble. Luchamos de nuevo, truenos tapando nuestros gruñidos. Logré desarmarlo, pero en la refriega. Disparé, la bala rozó su pierna. Sangre brotando como vino tinto en el barro. Gritó. Un sonido primal que me paralizó. Allí, en ese charco de agua y sangre, el clímax emocional estalló. Perdóname, Javier. Sollozó, acunando la herida. Era un monstruo. Pero tú me has convertido en nada. Lágrimas mías se mezclaron con la lluvia, el odio. Ese fuego eterno se apagó en un instante de humanidad compartida. No te perdono. Pero entiendo. Llamé a la ambulancia, confesando el disparo como defensa propia. La policía llegó, luces azules danzando en la tormenta, y nos separaron, él al hospital, yo a la comisaría. El twist mayor vino al amanecer en el interrogatorio. Reproducí la grabación. Pero el inspector, un tipo ceñudo de bigote gris, sonrió, sabemos de su soborno. Señor Ruiz. Su hermano nos contactó anónimamente hace semanas. Quería redimirse. Carlos había planeado su propia caída, usando mi venganza para limpiar su conciencia ante Sofía y Laura. Me derrumbé en la sala, el mundo girando en espiral. ¿Era su alta traición o un acto de amor torcido? El juez lo absolvió parcialmente, autodefensa mutua. Pero la evidencia pública lo destruyó, perdió el negocio, la libertad condicional, el respeto. Elena regresó esa noche, abrazándome en mi celda temporal. Su acabó, amor. Pero ¿quién ganó? Yo, con la mandíbula vendada. Susurré, nadie. Somos ruinas. Madrid en otoño es un suspiro melancólico. Hojas doradas cayendo como confeti de un funeral eterno. El viento susurrando secretos que nadie quiere oír. Salí de la comisaría al atardecer. El sol hundiéndose tras la casa de campo como un ojo culpable. Carlos languidecía en el hospital La Paz, su pierna vendada y su espíritu hecho jirones. Lo visité esa primera semana, cojeando yo mismo por moretones, en una habitación que olía a yodo y derrota. Hermano, murmuró, pálido bajo las luces fluorescentes. Lo siento. Todo. Asentí, sentándome a su lado, yo también. Pero el daño es irreversible. La reacción en cadena fue un dominó de consecuencias. La prensa lo devoró, doble traición en los Ruiz, hermanos se destruyen mutuamente. Perdió el ático a subasta. Sofía creció con Laura en un piso modesto de Usera. Y él, despojado, se mudó a un estudio en Carabanchel, viviendo de trabajos esporádicos como consultor caído. Yo recuperé parte del legado, los talleres reabiertos con inversores cautelosos. Pero el sabor era amargo, como pan mohoso. Elena y yo nos casamos en una ceremonia civil discreta en el registro de retiro, jurándonos lealtad ante un funcionario aburrido. Pero las noches, ella se despertaba gritando mi nombre, acosada por fantasmas de violencia. Tía Rosa me legó la casa de Toledo en su testamento.
Un refugio de paredes encaladas y viñedos que curaban el alma. Allí, en fines de semana robados, reconstruí, planté olivos. Escribí memorias que nunca publicaría. Enseñé a Sofía a montar en bici cuando Carlos, avergonzado, la traía de visita. Él cambió. Lento como un río caudaloso, asistió a terapia en el ambulatorio de Vallecas. Confesó en cartas a madre que quemamos juntos en el jardín. El odio nos forjó, Javier, pero el perdón nos libera. No lo perdoné del todo, esa cicatriz en mi corazón latía aún, pero lo toleré. Un hermano fantasma en mi vida. La sociedad, caprichosa como siempre, nos absolvió a medias, yo, el héroe trágico, él, el arrepentido. Pero las consecuencias reales eran íntimas, insomnio crónico, pesadillas de balas y traiciones. Una soledad que ni Elena podía llenar del todo. Un día, caminando por el Prado, ante el Guernica de Picasso, ese grito de dolor colectivo, comprendí, la venganza no era justicia, sino un espejo que multiplicaba el mal. Llamé a Carlos esa tarde, ven a cenar. Como en los viejos tiempos. Él llegó con una botella de Ribera del Duero, cojeando ligeramente, y por primera vez en años, reímos. No sobre el pasado, sino sobre el absurdo de ser humanos. Años después, en 2030, Madrid había cambiado, rascacielos verdes, tranvías eléctricos, pero el núcleo humano permanecía igual de frágil. Carlos y yo dirigíamos un taller modesto juntos, capacitando a chavales de barrios duros en mecánica y honestidad. Sofía nos llamaba tíos locos, ajena al abismo que nos tragó. Elena dio a luz a nuestro hijo, un niño de ojos curiosos que me recordaba a mí antes del fuego. En su bautizo, bajo la cúpula de la Almudena, juré, no más sombras. Pero en las noches quietas, cuando la ciudad ronronea, toco la cicatriz en mi mejilla, regalo de esa pelea en el barro, y me pregunto, ¿fue venganza o redención? La prueba final no destruyó solo su imagen, nos rehizo a ambos, en cenizas de las que brotó algo nuevo. La sangre sigue siendo espesa, pero ahora, la limpiamos juntos,